Muy buenas noches, vamos a hacer una demostración de lo que es la plataforma calculadora Symbola. Entonces, vamos a compartir la pantalla con la herramienta, ¿no? Que esta herramienta tiene muchas aplicaciones de precálculo, álgebra, precálculo, preálgebra, funciones, matrices, geometría, trigonometría, estadística, química, ¿no? Voy a empezar primeramente vamos a empezar con la geometría básica. Unas rectas, vamos a ver un poquito rectas paralelas con un segmento. Entonces, este lo puedo mover como yo quiera, como estas son rectas que son paralelas. Puedo largar, puedo moverlas de esta manera, ¿no? Por ejemplo, puedo señalar yo aquí, si tenemos, quiere decir que voy a poner datos, voy a poner este ángulo que aproximadamente debe medir unos 120 grados. 120 grados. Es un dato para hacer una demostración. Por ejemplo, en estas rectas paralelas puedo buscar, por ejemplo, el ángulo que estoy señalando, CHF. Bueno, le señalé bien. Y aquí está CHF, ¿no es cierto? Y le voy a poner como para una demostración y le pongo un visto para poder calcular. Voy a ir y aquí se pueden hacer los pasos, ¿no es cierto?, de cada uno. Esto, ¿no es cierto?, la solución es 60 grados. ¿Por qué es 60 grados? Porque los ángulos son externos correspondientes. Entonces, el uno viene a ser el suplemento del otro. Podemos también, por ejemplo, calcular este ángulo de aquí, que como nosotros vemos un alter interno, ¿no? Me parece que no, vamos a borrar este y el ángulo AGE, HD, no sé si este de aquí, ¿no?, que es el DHF. Y le voy a poner como dato que quiero demostrar. Aquí no sé, tengo mi 120 grados. ¿Por qué? Porque estos son ángulos alternos externos. De la misma manera yo puedo señalar otro ángulo, como por ejemplo este que tengo acá, que puede ser opuesto por el vértice, va a medir 60 grados. Entonces vemos cómo nos hace el cálculo de HE, F, le voy a quitar a este, ya lo calculé. Vamos a buscar otro ángulo, por ejemplo, este de aquí, ¿no? CHE. Listo. Entonces vamos a poner como dato que necesito calcular y luego lo calculo 120 grados. De 120 grados porque son ángulos alternos y externos, al igual que los ángulos internos y internos. Aparte de esto, este programa nos puede ayudar también para hacer cálculos. Por ejemplo, vamos a borrar, se borra de este lado, hacer cálculos con triángulos, por ejemplo, el triángulo rectángulo. Hacer una pequeña comprobación sobre el teorema de Pitágoras. Aquí voy a poner los datos, por ejemplo, el lado AB. Voy a poner un dato, por ejemplo, que mida 5. Voy a poner, por ejemplo, un dato este que mida, bueno, tengo que poner aquí un visto, ¿no? Voy a poner este lado, que es la hipotenusa. Voy a poner que tiene un valor de 10. Listo. Estos son datos, entonces ahora voy a calcular este lado que tengo aquí. Quiero demostrar, entonces voy a poner el lado que he señalado que es BC y lo pongo como dato y luego vamos a ir y el valor de 5 raíz de 3, ¿no? Entonces he calculado los lados. Vamos a ver si puedo calcular. Este programa sí tiene ciertas cosas que se puede calcular.
No todo se puede hacerlo, tiene un poco un cierto límite, pero a ver si se puede hacer esto. Represento de Pitágoras. A ver, tengo 30, 60, 90, miren, por ejemplo, ¿no? Un ángulo 30, 60, 90, es decir, que un ángulo mide 30, el otro mide 60 y el otro es de 90 grados. Muy bien. Entonces, además, por ejemplo, voy a borrar esto de aquí para hacer otra demostración con triángulos. Con triángulos de, por ejemplo, cuando es un solo triángulo, voy a borrar todo esto. Triángulo. Por ejemplo, en este caso, le voy a mover un poco a esto para que sea un triángulo, que no sea rectángulo, ¿no? Si a este ángulo, a este lado le pongo un valor, pongamos de otra vez, por ejemplo, 4. A este lado le voy a poner un valor que aproximadamente, sí, puede ser el doble, ¿no? 8. Y además, miren, como en cualquier triángulo se necesita un dato más. Voy a coger el ángulo BAC. Voy a poner un valor más o menos en unos 110 grados. Como dato. Y ahora voy a calcular estos lados. Perdón. Tengo que señalar el lado que es el lado BC. Entonces le ponemos como dato y vamos a calcular BC. Y le ponemos como dato. Otra vez. Vamos a señalar otra vez. BC, ponemos como dato de cálculo. Ir. ¿Me puedo cambiar este dato? ¿No? Voy a cambiar este dato. Y señalo este ángulo y lo pongo un poquito más grande. Por ejemplo, de 120 grados. Y ahora sí vamos a señalar la BC. Y dato BC, le voy a poner como dato de demostrar, perdón, creo que este fue el demostrar. Y pues aquí nos iba a mostrar los pasos de esto, ¿no? Aplica la ley de los cosenos con los lados del ángulo, aplica y calcula, ¿no es cierto?, el valor. Nos sale un valor de 4 raíz de 7. Muy bien. Esto en cuanto a triángulo. No se puede aquí, si nosotros vamos un poco más allá, tenemos aquí un cuadrilátero. El paralelo. Tengo que borrar todo esto de aquí. En el cuadrilátero, por ejemplo, el paralelogramo. Si pongo un ángulo, por ejemplo, este A, que más o menos que debe medir unos 100, este sí debe medir unos 110 grados. ¿No? Voy a poner aquí igual 110 grados. Entonces vamos a comprobar las características del paralelogramo. Entonces voy a señalar este ángulo, que sin ser suplementarios son suplementos, ¿no? Porque los dos sumados van a medir 180 grados. Entonces esto quiero demostrar. Es decir, voy a encontrar este valor. Como dato, vamos a ir. Y este ángulo mide 70 grados, ¿no? De la misma manera, si yo quiero encontrar, por ejemplo, el ángulo ADC, ángulo ADC, ir también mide 70 grados porque es el opuesto, ¿no es cierto? Este ángulo que tengo aquí también DCP. Esto le pongo en datos y esto. 110 grados. Son los valores de los ángulos. Por ejemplo, en cuadriláteros. Cuando yo tengo, por ejemplo, un círculo, vamos a círculos con radio. Vamos a poner todo lo primero.
círculo con radio. Voy a poner este dato del círculo que supongamos que mida 10 centímetros. Listo. Entonces, podemos calcular su superficie del círculo, ¿cierto? Le ponemos como dato de cálculo y el dato va a ser, ¿no es cierto?, pi por radio al cuadrado, que es AO. Aquí están los pasos, ¿no? Puede demostrar porque AO es el radio del círculo. Entonces pi por radio al cuadrado es igual a 100 pi, ¿no? De la misma manera yo puedo demostrar aquí el perímetro del círculo. Ponemos como dato. Y esto es igual a 2 pi AO, es decir, 20 pi. Porque AO tiene un valor de 10, ¿no? 2 pi por AO, que es igual a 20 pi. Y así podemos hacer el cálculo. Bueno, en cuanto a... Hay ciertos límites en este programa. Pero si vamos a... bueno, salgamos de aquí para poder observar, por ejemplo, en geometría. En general tenemos la sección de cónicas. Voy a hacer una demostración del círculo, ya vimos, pero por ejemplo aquí tenemos unas ecuaciones de una elipse. Y una elipse, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí he calculado, en la elipse he calculado el centro. HK 00 a 5 medios B 2. ¿No? Y el gráfico, mira, lo tengo aquí. Este es una elipse vertical. ¿No? Se puede calcular los focos. Voy a calcular, por ejemplo, pero esta es la misma. Los focos que se encuentran aquí, miren, el cálculo de los focos, menos 2,5, 3 de raíz de 14 y menos de raíz de 14, ¿no? Aquí se encuentra este círculo que es en cambio una elipse, perdón, que es vertical. No podemos hacer con la hipérbola, vamos a hablar de la hipérbola porque es una de las más interesantes también. Este gráfico tiene asíntotas, por ejemplo, si yo quiero encontrar los focos, los vértices, por ejemplo. Es interesante encontrar los vértices, por ejemplo, de esta que tengo aquí. Simplemente, ¿no es cierto? Y tengo los datos del vértice. ¿Sí? Aquí están los datos del vértice. Y aquí tengo el gráfico de la hipérbola. Aquí tenemos las asíntotas. Mira, por ejemplo, las asíntotas son rectas que van a tener una ecuación, ¿no? Entonces, si voy a poner asíntotas, elijo la ecuación que es la misma. ¿Sí? Y luego aquí tengo las asíntotas. Mira, aquí tengo una de las asíntotas. Aquí tengo otra asíntota. Perdón, aquí de la ecuación del gráfico, ¿no? La asíntota me parece que está acá arriba. Aquí está en Y, asíntota, la 1, la asíntota 2. Exactamente, casi exactamente lo mismo. La 1 es positiva, la otra es negativa. ¿Por qué? Simplemente porque la 1, ¿no es cierto?, tiene pendiente positiva y la otra tiene pendiente negativa. Y esas serían las ecuaciones de la hipérbola. Ustedes pueden ver aquí las asíntotas. Aquí tenemos la hipérbola formada, ¿no? Bueno, eso es lo que podemos indicar de cómo se puede encontrar ciertos datos sobre toda la sección de cónicas, los datos de triángulos, resoluciones de triángulos, hemos hecho una demostración de soluciones simples, pero de todas maneras, ¿no es cierto?, cuando se habla de triángulos se puede hacer todo tipo de cálculos. Eso es todo lo que puedo hablar en este video. Muchas gracias. Soy Pablo Tabangro de la UTPL, en virtuales para la educación. Muchas gracias.